Durante siglos, su nombre apenas fue susurrado. No aparecía en los tratados médicos modernos, ni en las enciclopedias oficiales. Y sin embargo, para ciertas culturas antiguas, esta planta era considerada un puente vivo entre mundos. Un umbral botánico capaz de disolver la frontera rígida que separa esta realidad de las otras capas invisibles del universo. Todo comienza mucho antes de la escritura tal como la conocemos. Las primeras pistas no están en libros, sino en piedras talladas, en símbolos grabados en cuevas remotas, en rituales transmitidos en susurros de generación en generación. En algunos de estos grabados, se observa a figuras humanas rodeadas de espirales, portando ramas con hojas inusuales, mientras parecen elevarse del suelo o fusionarse con formas abstractas en el aire. Eran representaciones primitivas de lo que los chamanes llamaban el viaje. Para los antiguos habitantes del altiplano andino, por ejemplo, esta planta no solo servía como medicina. Era el portal. Bajo cielos estrellados, en ceremonias nocturnas, los sabios la preparaban con extremo cuidado. No cualquiera podía consumirla. Solo aquellos preparados mental, emocional y espiritualmente eran considerados dignos de cruzar. Porque no se trataba de un simple trance, era un viaje entre dimensiones. En registros indirectos encontrados en ciertas tablillas mesoamericanas, se hace referencia a un corazón de la tierra que permitía ver los caminos ocultos. Algunos estudiosos modernos creen que estas descripciones hacen alusión justamente a esta planta olvidada. Los patrones geométricos que describen coinciden con las visiones reportadas por los pocos testigos contemporáneos que han experimentado estados alterados similares. Lo más intrigante es que no existía una única cultura que la utilizara. Desde los antiguos habitantes del Amazonas, pasando por ciertos linajes africanos, hasta sabios asiáticos de remotas regiones montañosas, el conocimiento parecía repartido como fragmentos de un rompecabezas global. Todos coincidían en algo: su capacidad de alterar la percepción del tiempo, disolver el ego, y conectar al viajero con entidades, símbolos o mensajes provenientes de planos distintos. Pero, misteriosamente, ese conocimiento fue desapareciendo. Las invasiones, las guerras religiosas, la expansión de imperios y la llegada de nuevas doctrinas científicas fueron sepultando la práctica. Lo que antes se consideraba un arte sagrado, terminó etiquetado como superstición peligrosa, cuando no como herejía. Y sin embargo, algunas familias guardianas aún conservan los relatos. En sus historias, se habla de la planta como de un ser vivo con conciencia propia. Un aliado, pero también un maestro implacable. Solo quienes la abordaban con respeto absoluto podían recibir sus verdaderos secretos. Para los imprudentes, el viaje podía transformarse en un abismo. Hoy, la mayoría de la humanidad ha olvidado su existencia. Pero los rastros siguen ahí, ocultos en rituales sin nombre, en símbolos antiguos, en prácticas clandestinas que apenas sobreviven a los márgenes del sistema. Porque lo que esta planta ofrecía no era entretenimiento, ni evasión. Era algo mucho más profundo, el acceso a los pasillos ocultos de la conciencia. Pero la verdadera fascinación no estaba solo en la planta misma. Estaba en el fenómeno que desencadenaba dentro del cuerpo y de la mente. Porque no era simplemente una sustancia que alteraba la percepción, lo que ocurría iba mucho más allá de un simple efecto psicotrópico. Los antiguos lo entendían como un ajuste profundo del eje vibracional humano. Un reajuste de la frecuencia interna que permitía al viajero sincronizarse con realidades normalmente inaccesibles. El cuerpo humano, según sus enseñanzas, no es una entidad rígida. Es un conjunto de capas, un entramado sutil de frecuencias, fluidos, campos electromagnéticos y conciencia expandida. Lo físico es apenas la primera membrana. Por debajo, y por encima, coexisten otros planos, el energético, el emocional, el mental y el espiritual. Y esta planta operaba justo en esa interfase, donde el cuerpo denso toca los niveles más finos de la existencia. Durante la ceremonia, el iniciado entraba en un estado de respiración ralentizada. El ritmo cardíaco descendía mientras la mente comenzaba a desprenderse de sus ataduras cotidianas. Algunos textos antiguos hacen referencia al desacoplamiento del hilo vital, un proceso mediante el cual la conciencia parecía disolverse suavemente de su anclaje físico para moverse por otros corredores de la existencia. Aquí no hablamos de una alucinación,
sino de una reconfiguración total del observador. El tiempo, bajo estos efectos, perdía su estructura lineal. Minutos podían sentirse como horas, segundos, como eternidades. Los viajeros describían cómo podían observar simultáneamente pasajes de su vida pasada, símbolos universales, geometrías en rotación constante, y presencias que desbordaban la lógica humana. Los chamanes sostenían que esta planta actuaba como una llave molecular que sintonizaba el sistema nervioso con frecuencias más altas. A nivel moderno, algunos científicos alternativos han comenzado a sugerir que ciertos principios activos de estas plantas pueden interactuar directamente con los receptores serotoninérgicos del cerebro. Pero incluso ellos reconocen que el fenómeno global sigue sin ser completamente comprendido. Porque lo que se experimenta en esos estados no puede reducirse a un simple intercambio bioquímico. En el corazón de estas visiones, muchos experimentaban lo que los antiguos describían como el desdoblamiento del eje. Un estado en el que el viajero podía, literalmente, observar su propio cuerpo desde fuera. Ver su propia silueta descansando en posición fetal, mientras su conciencia flotaba por encima, como si su identidad estuviera contenida en una esfera translúcida de luz. Este fenómeno es recurrente en los testimonios conservados a lo largo de siglos. Pero el aspecto más enigmático es la naturaleza de los encuentros que reportaban quienes cruzaban. No todos los relatos son iguales, pero patrones similares aparecen una y otra vez: seres luminosos, entidades guardianas, símbolos flotantes, bibliotecas de conocimiento suspendidas en la nada. Puertas que se abren hacia espacios imposibles de describir. Todo parece indicar que no accedían simplemente a un estado interior, sino a una red más amplia de información que permanece normalmente vedada para nuestra percepción habitual. Algunos investigadores actuales, desde la física cuántica hasta la neurobiología avanzada, están empezando a plantear hipótesis audaces. Teorías como la del multiverso consciente o los campos morfogenéticos apuntan a que podría existir una matriz vibracional donde distintas realidades coexisten, superpuestas unas sobre otras, separadas solo por la frecuencia de observación. Bajo esta lógica, lo que los antiguos experimentaban podría no ser fantasía, sino un acceso temporal a esas capas simultáneas de existencia. Lo que resulta claro es que, para los antiguos, este proceso no era un juego ni un experimento recreativo. Era un arte sagrado, una técnica precisa de navegación dimensional que exigía preparación, respeto y sobre todo, intención pura. Porque en esos reinos, advertían, uno no solo encuentra belleza. También acechan energías desordenadas, pruebas, entidades que desafían al viajero y lo confrontan consigo mismo. Este entendimiento profundo del mecanismo dimensional es lo que convirtió a esta planta en un secreto reservado a círculos iniciados. No se trataba de una planta común. Era, literalmente, un instrumento de tránsito interdimensional. Un puente vivo entre realidades. Cuando uno observa la profundidad de este conocimiento ancestral, surge inevitablemente una pregunta incómoda: ¿por qué desapareció? ¿Por qué algo tan valioso, tan sofisticado en su comprensión de la conciencia, fue marginado, prohibido y borrado de la memoria colectiva? La respuesta, como ocurre con muchos de los grandes misterios de la humanidad, no es simple. Pero las capas de ocultamiento son visibles para quien se atreve a mirar. Al principio, la desaparición fue lenta, casi imperceptible. En las primeras etapas de expansión de los imperios, las conquistas religiosas y militares trajeron consigo nuevas doctrinas que no toleraban prácticas ajenas a sus dogmas. Para estas estructuras nacientes de poder, el hecho de que grupos independientes pudieran acceder a estados elevados de conciencia sin intermediarios representaba una amenaza directa al control espiritual centralizado. Las órdenes dominantes entendieron rápidamente que permitir a las personas experimentar realidades alternas, comunicarse con entidades no humanas o recibir conocimiento directo desde otros planos, socavaba la necesidad de sacerdotes, jerarquías o estructuras doctrinales. Así comenzó la primera fase del silenciamiento, la demonización. Lo que antes era un rito sagrado pasó a ser etiquetado como brujería, herejía o pacto con fuerzas oscuras. Los conquistadores europeos, al llegar a América, encontraron pueblos enteros que habían desarrollado un conocimiento meticuloso sobre plantas, frecuencias y acceso a otros planos. No lo entendieron. Lo clasificaron como superstición salvaje.
Quemaron códices, destruyeron altares, prohibieron ceremonias y persiguieron a los guardianes de ese saber. En cuestión de generaciones, vastas cantidades de conocimiento fueron erradicadas, empujadas al silencio de las leyendas familiares. Pero esto no fue un fenómeno exclusivo de un continente. En distintas partes del mundo, cuando las estructuras religiosas, científicas y económicas modernas fueron consolidándose, emergió un consenso tácito. Lo que no podía ser explicado bajo el paradigma racionalista debía ser suprimido. Y la planta olvidada, con su capacidad de alterar profundamente la percepción de la realidad, encajaba exactamente dentro de lo que debía ser eliminado. A medida que la ciencia materialista ganó terreno en los siglos XVIII y XIX, todo lo relacionado con experiencias extracorpóreas, estados alterados o interacciones con otras dimensiones fue relegado al ámbito de lo irracional o lo no verificable. Los exploradores de la conciencia fueron ridiculizados como charlatanes o místicos desquiciados. Las universidades no tocaron el tema. Las farmacéuticas no vieron utilidad comercial en ello. Y los estados, obsesionados con el control social, vieron en estas prácticas un riesgo a la obediencia. En paralelo, ciertos grupos privados, hermandades ocultas, logias esotéricas, círculos iniciáticos, conservaron fragmentos del conocimiento, pero solo dentro de círculos muy cerrados. Algunos documentos filtrados del siglo XIX muestran referencias veladas a sustancias puertas y materia de tránsito, pero siempre bajo juramentos de secreto. El gran público permaneció en la ignorancia. Con el avance del siglo XX, el silenciamiento tomó formas más sofisticadas. Cada vez que algún científico intentaba explorar seriamente las capacidades interdimensionales de estas plantas, encontraba obstáculos, financiamiento cancelado, rechazo académico, desprestigio profesional. La narrativa oficial seguía firme, todo debía explicarse dentro de los límites de la química cerebral. La conciencia era reducida a impulsos eléctricos en un órgano. No había espacio para realidades superpuestas ni para accesos vibracionales. Incluso cuando en los años 60 y 70 resurgió cierto interés en los estados alterados de conciencia, las autoridades intervinieron rápidamente. Las plantas maestras fueron clasificadas como sustancias ilegales, sus estudios clínicos cancelados, sus practicantes perseguidos. En el fondo, el patrón se repetía: impedir que las masas tuvieran herramientas para expandir su percepción sin intermediarios. Hoy, en pleno siglo XXI, el ocultamiento sigue activo, aunque mucho más sutil. Se promueve el entretenimiento vacío, la saturación informativa, el ruido constante que aleja al individuo de cualquier búsqueda interior profunda. Y mientras tanto, el conocimiento original permanece guardado en pequeños círculos, en registros antiguos, en los relatos de los últimos guardianes que aún se atreven a hablar. No fue la ciencia quien enterró esta planta. Fueron las estructuras de poder, temerosas de que el ser humano descubriera su capacidad innata de cruzar los umbrales invisibles. Porque, en el fondo, siempre supieron que el acceso a las dimensiones superiores no puede ser gobernado desde afuera. Es un camino interno, personal, directo. Y eso es lo más peligroso para quienes buscan controlar las mentes. A pesar de siglos de silenciamiento, los rastros nunca desaparecieron por completo. Como brasas encendidas bajo las cenizas del tiempo, pequeñas señales comenzaron a resurgir en los últimos años, impulsadas por investigadores independientes, testimonios personales y movimientos que, desde la periferia del sistema, se atrevieron a mirar donde otros preferían no ver. En los círculos científicos más audaces, surgieron estudios preliminares que, aunque cuidadosamente redactados para no desafiar las estructuras establecidas, comenzaron a validar lo que los antiguos sabían sin necesidad de microscopios. Grupos de neurocientíficos de vanguardia, trabajando al margen de las grandes universidades, observaron patrones cerebrales profundamente alterados durante los estados inducidos por ciertas plantas maestras. Actividad sincronizada entre hemisferios, oleadas de conexiones neuronales no habituales, zonas del cerebro normalmente inactivas encendiéndose como constelaciones súbitas. Lo que más sorprendía a estos investigadores no era el simple cambio en los patrones eléctricos, sino las experiencias subjetivas reportadas por los participantes. Relatos casi idénticos a los registrados siglos atrás en códices antiguos, sensación de desdoblamiento, contacto con entidades no humanas,
visiones de geometrías sagradas y paisajes imposibles. ¿Cómo explicar que personas de culturas, épocas y contextos distintos describieran los mismos símbolos, las mismas puertas luminosas, los mismos guardianes? En paralelo, un fenómeno inesperado comenzó a crecer en la red subterránea de buscadores espirituales, los testimonios personales. Personas comunes, ingenieros, médicos, artistas, científicos, que, al margen de los sistemas oficiales, relataban experiencias dimensionales tras consumir variantes modernas de la planta olvidada. Y sus relatos coincidían de forma inquietante. Un ingeniero de software de Silicon Valley describe cómo, durante su viaje, accedió a lo que llamó la Biblioteca Central del Tiempo, un espacio donde cada momento de su vida, pasado, presente y futuro, coexistía como capítulos abiertos de un mismo libro. Un músico europeo relata cómo fue guiado por una entidad luminosa a través de un pasadizo de fractales giratorios, donde comprendió que la materia es apenas una ilusión sostenida por frecuencias de luz. Un físico retirado confiesa haber sentido, durante varios minutos, la fusión completa entre su conciencia y lo que identificó como el tejido mismo del universo. Estos relatos, lejos de ser meras anécdotas aisladas, comenzaron a formar un patrón global. Y aunque las estructuras científicas oficiales seguían evitando involucrarse, algunos laboratorios privados, financiados por grupos discretos, iniciaron sus propias investigaciones. En sus experimentos, detectaron que ciertos principios activos de estas plantas parecían afectar no solo los neurotransmisores clásicos, sino también el campo electromagnético del cuerpo humano. Las mediciones mostraban fluctuaciones energéticas que desafiaban las explicaciones convencionales. Más allá de la ciencia, algunos grupos indígenas, los últimos guardianes auténticos, empezaron a compartir fragmentos de su conocimiento con quienes mostraban respeto y verdadera intención de aprendizaje. En las profundidades del Amazonas, en montañas remotas de Asia y en desiertos olvidados de África, pequeñas ceremonias se siguen realizando en secreto. Los chamanes hablan de la membrana, una delgada capa que separa mundos, y de cómo la planta, utilizada con precisión, permite al viajero afinar la vibración para atravesarla. Lo más desconcertante es que incluso sin consumir la planta, algunos individuos, tras años de prácticas meditativas, técnicas respiratorias y disciplinas energéticas, afirman haber logrado estados de acceso dimensional similares. Esto sugiere que la planta, más que un portal en sí misma, actúa como un acelerador de un mecanismo que ya existe en la arquitectura profunda del ser humano. Mientras tanto, en el ámbito académico convencional, el silencio persiste. Pero fuera de los muros institucionales, la conversación crece. Foros privados, publicaciones digitales especializadas y pequeños círculos de investigadores independientes comparten sus hallazgos. Algunos han comenzado a sugerir abiertamente que lo que llamamos realidad podría ser apenas una frecuencia de muchas, y que el cerebro humano, cuando es afinado por sustancias específicas o prácticas internas, puede saltar entre ellas. El resurgir de este conocimiento es, en cierto modo, inevitable. Como un río subterráneo que encuentra nuevas grietas por donde fluir. Porque el impulso de explorar lo desconocido es inherente al ser humano. Y aunque durante siglos se intentó enterrar esta planta y su capacidad de abrir las puertas invisibles, el llamado sigue vivo en aquellos que aún sienten la vibración del misterio. Pero así como las antiguas tradiciones hablaban de la planta como una llave sagrada, también advertían sobre los peligros de utilizarla sin la preparación adecuada. Porque en los mundos invisibles, no todo lo que habita es luz, ni todas las puertas conducen a destinos seguros. Los antiguos lo sabían bien, cada viaje dimensional implica riesgos que trascienden lo físico. Para comenzar, está el riesgo más evidente, el impacto en la mente del viajero. No todos los sistemas nerviosos están preparados para soportar la disolución repentina de los límites de la identidad. Cuando el ego se disuelve y la conciencia se expande hacia realidades donde el tiempo, el espacio y el yo dejan de tener significado, algunos experimentan lo que se describe como pánico dimensional. Una sensación de desarraigo absoluto, de pérdida del ancla existencial. Los chamanes antiguos preparaban durante años a los aspirantes antes de permitirles siquiera tocar la planta. Dietas estrictas, ayunos, aislamiento, limpieza emocional profunda. Sabían que quien carga resentimientos, miedos ocultos o heridas internas no resueltas,
corre el riesgo de ser confrontado por esas mismas energías amplificadas en los planos sutiles. Porque, en estos viajes, uno no escapa de sí mismo, al contrario, se enfrenta a su reflejo más brutalmente honesto. Luego está el riesgo de la desorientación post-experiencia. Algunos viajeros, tras cruzar, regresan con dificultades para reintegrarse a la vida cotidiana. La intensidad de lo experimentado puede hacer que la realidad ordinaria se sienta plana, carente de sentido o artificial. Esta desconexión puede derivar en estados de vacío existencial si no se gestiona adecuadamente el proceso de integración. Los antiguos manejaban esto a través de rituales de retorno, acompañamiento grupal y trabajo continuo de enraizamiento. Entendían que el viaje no terminaba al regresar, sino que apenas comenzaba el verdadero trabajo, traducir lo aprendido en crecimiento interior sin perder el equilibrio. Pero hay riesgos aún más sutiles, aquellos que los guardianes consideraban los más peligrosos, las entidades parasitarias. En algunos planos, describían seres sin forma definida, fragmentos de conciencia desordenada que se adhieren al viajero vulnerable. Estos seres no poseen maldad en el sentido humano, pero sí hambre energética. Si un viajero cruza sin protección energética adecuada, puede ser blanco de estas presencias, quedando con sensaciones persistentes de agotamiento, confusión o desarmonía interna al regresar. Por eso los antiguos jamás permitían el acceso a quienes buscaban experiencias por simple curiosidad o deseo de poder. Para ellos, el viaje era un acto de profunda humildad ante los misterios del cosmos. Ingresar sin la intención pura podía atraer consecuencias impredecibles. En el contexto moderno, donde el acceso a información superficial es inmediato y la fascinación por lo esotérico crece entre quienes no comprenden la magnitud de lo que intentan abrir, estos riesgos se multiplican. Personas sin la preparación necesaria acceden a rituales sin acompañamiento, sin comprensión real del mecanismo dimensional. Y aunque algunos regresan ilesos, otros quedan marcados por fragmentos de experiencias que no logran integrar. Incluso desde el punto de vista biológico, existen riesgos concretos. Cada organismo reacciona de forma diferente a los principios activos de la planta. Alteraciones cardíacas, desbalances neurológicos o reacciones psicológicas extremas son posibles si no se realiza un diagnóstico físico y emocional previo. Los guardianes antiguos realizaban lecturas energéticas antes de iniciar cualquier ceremonia, asegurándose de que el aspirante estuviera listo en todos los niveles. Por todo esto, el mayor secreto nunca fue la planta en sí, sino la preparación interna del viajero. La planta es apenas un instrumento. El verdadero viaje depende de la fortaleza espiritual, la estabilidad emocional y la intención profunda de quien busca cruzar. Los que lo comprenden, respetan el proceso y se someten al camino de aprendizaje lento, pueden encontrar experiencias de expansión indescriptibles. Los que buscan atajos, enfrentan abismos para los cuales no están listos. Así lo dejaron registrado los sabios de múltiples tradiciones: el portal abre lo que tú llevas dentro. Si entras con miedo, verás el miedo. Si entras con codicia, verás la codicia. Pero si entras con humildad, el universo entero se abrirá ante ti. Este es, quizás, el mayor legado de la planta olvidada, enseñarnos que las dimensiones no son lugares externos, sino reflejos amplificados de nuestra propia esencia. Y que el viaje verdadero, al final, siempre es hacia adentro. Y ahora, después de todo lo que hemos recorrido juntos, la pregunta inevitable aparece como un eco en lo profundo. ¿Por qué, después de tantos siglos, este conocimiento sigue llamando a ciertos buscadores? ¿Por qué, a pesar de los intentos por silenciarlo, la vibración de la planta olvidada sigue resonando en los márgenes de la conciencia humana? Tal vez la respuesta no esté en los libros ni en los estudios científicos. Quizás está en ese impulso interno que algunos sienten cuando miran al cielo estrellado, o cuando cierran los ojos y perciben que detrás del velo de lo cotidiano existe algo más. Un susurro antiguo, una intuición que no puede explicarse con palabras, pero que arde como un fuego discreto en el centro del pecho. Porque, al final, no se trata solo de una planta. No se trata de una sustancia, ni de un ritual, ni de un simple viaje. Se trata de recordar lo que siempre estuvo ahí, que la conciencia humana es un puente natural entre dimensiones. Que llevamos dentro la capacidad de cruzar, de explorar, de observar realidades que trascienden el cuerpo y el tiempo.
Los antiguos lo sabían, y por eso protegieron este conocimiento con tanto celo. No por miedo, sino por respeto. Porque entendieron que acceder a los mundos invisibles es un privilegio que requiere madurez interior. Una madurez que no siempre se alcanza con la edad, sino con la limpieza del corazón, con la claridad de la intención, y con el abandono de las ilusiones de control. Hoy, cuando el ruido del mundo moderno nos arrastra hacia la distracción constante, algunos siguen escuchando ese llamado silencioso. Algunos intuyen que detrás de la materia hay un orden más vasto, una red invisible que conecta todo lo que ha sido, es y será. Y es ahí donde, tal vez, la planta olvidada siga cumpliendo su propósito, no como una puerta automática, sino como un recordatorio. Como una llave que señala hacia la cerradura verdadera, la expansión de la propia conciencia. Porque el viaje, en el fondo, nunca fue hacia otros mundos. Siempre fue hacia el descubrimiento de uno mismo.